¿Quieres aquí o allá? Bien. Aquí. Sí. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, Presidenta, vamos a dar información de las escuelas que no tuvieron clase la semana pasada. Adelante. Y vamos a hablar un poco también del sistema de pensiones. Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. A ver, tenemos el desglose de en dónde no hubo clases, estado por estado. En Aguascalientes no pararon ninguna escuela, todas las escuelas tuvieron clase, lo mismo que en Baja California. Este es el reporte del viernes. Durante la semana tuvimos distintas fluctuaciones. En Baja California Sur tuvimos 124 escuelas, es el 13.79%. En Campeche todas las escuelas tuvieron clase. En Chiapas pararon 3,388 escuelas de las 18,572 que hay en el estado. Esto es un 18.24%. En Chihuahua, 214 escuelas completas no tuvieron clase de las 5,247. Esto es un 4.08%. Aquí en la Ciudad de México, el reporte del viernes es que 79 escuelas no tuvieron clase, de 4,413 que tenemos en la ciudad, el 1.79%. En Coahuila, todos tuvieron clase, lo mismo que en Colima, en Durango y en Guanajuato. En Guerrero, no tuvieron clase 1,375 escuelas, de 10,359 que hay en total. Esto es el 13.27%. Todas las escuelas tuvieron clase en Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Es importante, en Michoacán todas las escuelas están en clase. La siguiente, por favor. Morelos, igual, todas nos reportan todas las escuelas con clases normales, lo mismo que en Nayarit y en Nuevo León. En Oaxaca, el viernes no tuvieron clase 12,484 de las 13,137. Esto es el 95%. Sin embargo, hay que destacar que en algunos días de la semana esta cifra disminuyó en un 90%. En el caso de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, todas las escuelas tuvieron clases. En Yucatán no tuvieron clases 115 escuelas de 2,871, esto es el 4%. Y en Zacatecas, 2,195 escuelas pararon de las 4,426 de escuelas en educación básica, esto es el 49%. Es decir, de las 202,184 escuelas, tenemos que pararon 19,974, lo cual es un 9.8%. Esos son los datos de la semana pasada. Ahora, quisiera hablar un poco del salario en el marco del Día del Maestro y la Maestra. La Presidenta de la República anunció un incremento salarial de 9% retroactivo a enero y de 10% a partir de septiembre. Quiero destacar que este aumento es el segundo más importante en por lo menos los últimos 40 años y representa un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas para poder soportar este aumento salarial, pero es el reconocimiento que la Presidenta de la República le hace al Magisterio Nacional. Y es importante ver cómo ha evolucionado el salario de los maestros y las maestras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un maestro de jornada completa de educación básica con Vicente Fox ganaba 4,582 pesos en promedio, con Felipe Calderón 9,709 pesos,
6,709 pesos, perdón, con Peña 9,580 pesos, con el presidente López Obrador llegó a 17,635 pesos y con la presidenta Claudia Sheinbaum está llegando a 18,965. Aquí es importante destacar que el salario de los maestros y las maestras va a estar por encima del salario promedio de cotización de el IMSS, es decir, las y los maestros en promedio van a estar por encima de lo que ganan los trabajadores en el país. Ahora, en la anterior administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una clara política de recuperación salarial y se estableció como objetivo que ningún maestro de jornada completa, o que la gran mayoría de los maestros de jornada completa no ganaran menos de 16,000 pesos. Adelante, por favor. ¿Cómo ganan los maestros? ¿Cómo está distribuida el salario de las y los maestros? Tenemos solo en el país 7,653 maestros, menos del 1%, que gana menos de 15,000 pesos. Estamos hablando de un maestro de jornada completa o una maestra. El 58% está entre 15,000 o 20,000, es decir, se está cumpliendo la estrategia de que la gran mayoría de los maestros y maestras no ganen menos de 16,000 pesos. Después tenemos un 25% que gana entre 20 y 30,000 pesos, un 9,6% que gana entre 30 y 50,000 pesos y un 6,2% que gana por encima de los 50,000 pesos. Estos datos son importantes por lo que vamos a ver ahora respecto de las pensiones para poder dimensionar cuánto es una pensión digna en comparación con el salario. Adelante, por favor. ¿Cómo era el modelo de pensiones? ¿Cómo era el sistema de pensiones antes de la reforma de Calderón del 2007? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario base de cotización del último año. El salario base de cotización es diferente del salario que finalmente recibe en pesos las y los maestros, porque siempre han existido las prestaciones. Ahora, las prestaciones del salario total ha fluctuado en el tiempo. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde suponemos que el salario base de cotización es aproximadamente el 66% del salario integrado total. Esto podría haber sido mayor en años anteriores, pero al momento eso es lo que representa en promedio. El salario base de cotización es 66% del salario integrado total. La diferencia son las prestaciones y siempre ha habido prestaciones. Las pensiones estaban a cargo del ISSSTE y la pensión dependía de los años de servicio sin importar la edad. 30 años para hombres, 28 años para mujeres. Entonces, un ejemplo, un trabajador al servicio del Estado que ganaba 16,000 pesos, se jubilaba con 10,560 pesos, que es el 66% de 16,000. Ahora, viene la reforma, la siguiente por favor. Viene la reforma de Calderón. ¿Qué hace esa reforma? Introduce un requisito de edad de 65 años para jubilar. Destruye el sistema solidario de pensiones para dar paso a las AFORES, a las cuentas individualizadas. Entonces la pensión ya no estaba en función de su salario, sino del ahorro que el trabajador lograra acumular a lo largo de su vida en las cuentas individuales que son de él y esos recursos le pertenecen a él o a ella. Pero miren lo que pasó con esta reforma. Igual, una maestra, el mismo ejemplo, que ganaba 16,000 pesos, ahora su pensión alcanzaba para 4,320. Si recuerdan, en el sistema solidario, en la lámina anterior, si le regresamos, era 10,560, que era el 66% de sus 16,000 pesos. Adelante. Con las cuentas individualizadas, la tasa de reemplazo que se tenía apenas era del 27%. Entonces la pensión caía de 4,320.
Tú ganabas 16,000 pesos en tu último año de jubilación y te ibas al año siguiente con tu pensión con 4,320. Adelante, por favor. Se quedó un régimen transitorio, el artículo 10º transitorio en la reforma del 2007, que permitía que los trabajadores se quedaran en el sistema solidario, pero se introdujo un requisito adicional. Es decir, no solo necesitabas ahora 30 años de servicio y 28 años de hombres y 28 años las mujeres, sino que tenías que cumplir con una edad mínima para poder jubilarte en la tabla que está ahí expresada. Venía creciendo la edad mínima de 51 y 49 años del 2010 y 2011 e iba a llegar en el 2028 a 60 años para hombres y a 58 años para mujeres la edad mínima de jubilación. Aquí es donde la Presidenta de la República ha hecho una propuesta de detener este incremento de la edad mínima de jubilación y que se congele en 58 años. Hay que recordar que en aquel tiempo de la reforma, el 90% de los cotizantes en ese momento se quedó en el régimen transitorio. Por lo tanto, la propuesta que está haciendo la Presidenta de 58 años congelada para hombres y 56 para mujeres va a beneficiar a todos estos trabajadores y trabajadoras que se quedaron en el 10º transitorio. Ahora, también hay que decir que la ley establece en este régimen solidario que hay un tope para la pensión, que son 10 UMAS. Esto es alrededor de 34,500 pesos actualmente. Hay una confusión de que se piensa que la pensión en el régimen solidario está calculada en base a UMAS. Esto no es correcto. La única referencia en el tema de pensiones en el sistema solidario es el tope, las 10 UMAS. Si solo te dan una pensión de 35,000 pesos. Ahora, si ese tope aumentara, si por ejemplo esas 10 UMAS se fueran a 15 o a 20 o se cambiaran las UMAS por salario mínimo, ¿qué pasaría? Que aumentaría la pensión del porcentaje de maestros que más gana, no de maestros, de trabajadores del servicio del Estado, porque que más ganarían. Entonces beneficiaría un porcentaje muy pequeño a un costo muy alto. Aumentar el tope de UMAS no mejora las pensiones de la gran mayoría, sino de una minoría que es la que gana más. Adelante. Dada esta situación de pensiones insuficientes, ¿qué hacen los gobiernos de la transformación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, le pone un tope a las comisiones que cobraban las AFORES. Éramos de los países que más cobraban dentro de la OECD. Las comisiones, el dinero que le quita a la cuenta de los trabajadores, las administradoras, por administrarle esos recursos. Y la ley ahora establece que las comisiones tienen un tope y ese tope está referenciado a lo que cobran otros sistemas como Colombia, Chile y Estados Unidos, que son de los que menos cobraban. Fíjense lo que ha propiciado esa reducción de comisiones. Se tiene estimado que por lo menos 175,000 millones de pesos que iban a ser comisiones, es decir, utilidades de las administradoras de las cuentas, de las AFORES, de los bancos, en lugar de irse a los bancos ese dinero, se queda en las cuentas individualizadas para aumentar el saldo promedio que sirve para su pensión. En promedio, las comisiones disminuyeron 44%. La que sigue. ¿Cuál es el impacto de menos comisiones en la pensión que puedo acumular en mis cuentas, que resulta de mis cuentas? Regresamos al mismo ejemplo. Un trabajador o maestro o maestra que gana 16,000 pesos y que se iba a jubilar con 4,320, habíamos dicho que ese es el monto que resulta de las cuentas individualizadas, gracias a la disminución de las comisiones, la reforma de 2020, la pensión sube a 8,800 pesos. Esto se llama la tasa de reemplazo, qué porcentaje alcanzas de tu último salario a través de las cuentas. Entonces se incrementa la pensión. Ahí hay un primer incremento. Pero 8,800 sigue estando lejos de 16,000 pesos. Si el maestro que su último año gana 16,000,
pues imagínense, va con una pensión de la mitad. Adelante. Atendiendo esa situación, viene una segunda reforma en 2024, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Da un complemento para llevarte al 100% de tu último salario de cotización. Es decir, un trabajador que gana 16,000 pesos se va a jubilar con 16,000 pesos. ¿De dónde viene esa pensión? Los 8,800 que vienen de su cuenta individualizada, más 7,200 que le pone el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es el complemento solidario para poderlo llevar al último salario. La que sigue. ¿Cuáles son las características del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Que debes de tener 65 años y 25 mínimo de servicio. La ley establece un número, que es el monto máximo que cubre el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto es 16,777 pesos, que es el salario promedio registrado en el IMSS en el 2023. Pero este número, este monto, se actualiza cada año por la inflación esperada. Para el 2025, este monto es de 17,364 pesos. ¿Quiénes son beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Los que cotizan en las cuentas individualizadas. Ya dijimos, funciona como un complemento hasta en este caso, ya los 17,364 pesos. Quienes estén por debajo de esa cantidad, el Fondo de Pensiones te complementa lo que obtengas de tus cuentas individualizadas para llevarte a tu último salario, que te retires con tu último salario. Y ya vimos en la distribución que hay salarial en el país en estos momentos de los maestros y las maestras, la gran mayoría está justamente entre 15 y 20,000 pesos. Entonces podemos decir que la gran mayoría de las y los maestros se van a ir con una pensión igual a su salario de cotización. Adelante, por favor, de su salario integrado. Entonces vamos a comparar el mismo ejemplo de los 16,000 pesos. ¿Cómo era antes con el sistema solidario? ¿Cómo era con la ley que prevaleció hasta antes del 2007? Repasando, ganabas 16,000 pesos, te ibas en promedio con un 66%. Insisto, supongamos que había menos prestaciones y el salario base era mayor. Bueno, esos 10,560 pueden ser más, ¿no? Ahora regresamos a eso. Luego viene la reforma de Calderón y te pasan las cuentas individualizadas. Se cae la pensión a 4,320. Viene la primera reforma de López Obrador, reduce las comisiones. Eso provoca que aumente tu pensión a 8,800 pesos. Y viene la reforma del 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que te da un complemento y te lleva a los 16,000 pesos que ganas. Vamos a suponer que en el 2007, antes del 2007, no había prestaciones y que el salario base fuera igual al salario integrado. En ese caso, serían también 16,000 pesos de pensión. Entonces, quiere decir que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha sido una muy buena solución para resolver el principal agravio que se cometió en contra de los trabajadores y trabajadoras al introducir el régimen de cuentas individualizadas, que es una pensión bajísima e insuficiente. Entonces, del esquema de los 4,320, que era lo que aprobaron los gobiernos neoliberales de pensión cuando ganabas 16,000, ahora estás cubierto y te vas con 16,000. Entonces, es una muy buena solución para ese agravio en contra de los trabajadores. Ahora, por último, es cierto que, la que sigue, por favor, es cierto que este sistema pues, ha acumulado mucho dinero y que las AFORES administran las cuentas de los trabajadores. Pero ese gran monto que tienen las AFORES, que ya equivale a 20.3 puntos del PIB, no es de los bancos, no es de las AFORES, es la suma del saldo de las cuentas individualizadas de las y los trabajadores. Ese dinero le pertenece a las y los trabajadores.
son sus cuentas individualizadas y es su dinero. Las administradoras lo que hacen pues es administrar esas cuentas. Esos 20 puntos del PIB está repartido en casi 70 millones de cuentas. Entonces se dice, bueno, hay mucho dinero en las Afores, ese dinero utilicemos para pagar pensiones. No, porque se lo estaríamos quitando a los trabajadores. Es dinero que le pertenece a las y los trabajadores. Este comparativo queríamos hacer sobre los actuales sistemas de pensiones y de cómo ha influido el Fondo de Pensiones del Bienestar para resolver una situación que era muy injusta y que se acumuló ahí durante muchos años. Y ahora pues también destacando el incremento salarial que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, que todo esto va a impactar favorablemente también para las pensiones y este gran beneficio que ha propuesto la presidenta de detener el aumento de la edad que está establecida en la ley y congelarla en 58 años, para que las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente los maestros y las maestras, puedan jubilarse antes y tengan un disfrute de su pensión. Es lo que queríamos presentar, presidente. Gracias. Bueno, vamos a las preguntas. Gracias. Buenos días, Luis Piña, de los Reporteros MX, presidenta. Un par de dudas. La primera, desde la semana pasada, desde que llegó la CENTE, se han estado radicalizando sus actividades. En este sentido, han llamado a que probablemente boicoteen la elección del Poder Judicial que se tiene para este fin de semana. Y en ese sentido preguntarle si ya tiene estimado algún operativo de seguridad para prevenir que ocurra este ámbito, ¿no? Que se viole pues directamente el derecho de los ciudadanos al voto. Fíjense qué curioso. De hecho, hoy plantean ir al INE. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? O sea, están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo. Ahí para su análisis. Por otro lado. Y la otra, que es importante, esto que explicó Mario, ¿qué es lo que están solicitando? Esencialmente, la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la aprobación del 2019 de la modificación de la reforma educativa. Son sus dos planteamientos. Ahora ya hay nuevas demandas, como el de que pase de 10 a 15 UMAS, el que se retire, que solo va a favorecer, si fuera el caso, al 7% de los maestros que ganan más. Y algunas otras demandas que ahora están planteando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Si bien es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007 que hizo Calderón, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. Pondríamos en problemas a los recursos públicos para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público.
¿Qué dicen algunos maestros de la CENTE? Bueno, si hay dinero, está en la deuda que le deben los estados del ISSSTE a la federación. Es cierto, los estados tienen deudas con el ISSSTE que no han pagado de hace muchos años, pero no es porque no quieran, sino porque tienen problemas, porque ellos también tienen maestros estatales, no todos los maestros están federalizados. Entonces, han estado cubriendo pues los salarios, los sueldos y la mejoría de las prestaciones de los trabajadores que están adscritos a los estados. No es un asunto de querer o no querer o presionar a los estados. Más bien lo que estamos haciendo es sentados en una mesa de trabajo para poder quitar intereses y otros temas para que se puedan saldar esas deudas de los estados. Entonces eso es el primero, que no es como lo plantean. Lo segundo dicen, no, si hay dinero, están en las Afores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los trabajadores desde el 2007, aquellos que decidieron estar en cuentas individuales en aquella época, o que se han ido integrando como trabajadores del Estado o del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen cuenta individual. Entonces, la cuenta individual del retiro le pertenece al trabajador. No le pertenece ni al Estado ni a los bancos, le pertenece al trabajador. Entonces, no es de que vas a tomar las cuentas de los trabajadores para financiar lo que ellos están planteando, porque hoy pues tienen un dueño esas cuentas individuales. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? La modificación que se hizo primero en el 2020 para reducir las comisiones de las Afores y después en el 2024 del Fondo de Pensiones para el Bienestar, regresa a un régimen solidario en una buena parte, porque el Estado mexicano le garantiza al maestro y a la maestra, al trabajador del Estado y al trabajador del Instituto Mexicano, o que está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que si gana el equivalente al salario medio del IMSS, no se va a ir con menos pensión, sino se va a ir completo su salario. Y algunos que ganan más se van también con completo su salario. Pero ¿cómo era antes? Ni siquiera en el régimen del 2007, previo al 2007. ¿Cómo era antes? Pues te ibas con menos de tu salario. Ahora se está garantizando con el Fondo de Pensiones para el Bienestar que te vas con tu salario completo. Si ganas lo equivalente o menos, bueno, si ganas menos, pues obviamente te vas a ir con tu salario completo. Y si ganas el equivalente al salario medio del IMSS, pues ya no se te va a reducir tu pensión, ya te vas a ir con tu salario completo. ¿Quiénes ganan eso? Alrededor del 60% de los maestros. Entonces, es un régimen solidario que generó el gobierno del presidente López Obrador para garantizar pensiones justas, que es incluso mejor que regresar al régimen del 2007. ¿Qué más decimos nosotros? Hay que seguir trabajando. No cerramos la puerta del diálogo. Vamos a seguir trabajando, incluso en comisiones, con los maestros, con expertos en pensiones, con Secretaría de Hacienda, para ver cómo podemos mejorar todavía más pues esta situación que se generó en el 2007. Entonces, esa es nuestra posición. ¿Es una posición de que no estamos escuchando a los maestros? Pues no, sino sencillamente en el 2024 hubo un avance sustantivo. ¿Cuánto cuesta ese avance sustantivo? Miles de millones de pesos. ¿Cuánto cuesta el congelamiento de la edad para la jubilación? 72 mil millones de pesos. Entonces, no en un año, en varios años. Pero no es menor el esfuerzo que está haciendo el gobierno, porque nosotros creemos en los profesores, en los maestros y en las maestras. Lo que no estamos de acuerdo es en que ahora pues el tema sea la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver una cosa con la otra, o que estén afectando a la ciudadanía, a la gente en la Ciudad de México, como lo del aeropuerto el viernes. Entonces, tenían diálogo con la presidenta,
pero ellos decidieron que aunque tenían diálogo con la presidenta, iban a violentar a periodistas, a generar estas acciones. Entonces, no es un asunto menor. Es decir, ahí está el diálogo con el secretario de Educación Pública, con la secretaria de Gobernación, se está incluso revisando temas de la edad, pero no hay una posición hasta ahora en el sentido de decir, bueno, vamos a dialogar a ver qué otras opciones hay, que no sean estas, que realmente son demandas que son, pues que el presupuesto público no da, que no hay recurso para ello. Pero seguimos dialogando. Ahora, ¿qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial? Entonces se parece mucho la actitud de boicotear la reforma al Poder Judicial con aquellos que ahora dicen no votar, boicoteemos la reforma al Poder Judicial. O sea, los más conservadores de los conservadores de los conservadores con los supuestamente más radicales. La reforma al Poder Judicial fue una decisión del pueblo de México, mayoritaria, y se va a llevar a cabo el próximo domingo. Y va a salir a votar la gente, porque lo veo yo cuando voy. De hecho, a ver si ahorita pasamos una encuesta de ENCOL que sale en El País, pero ahorita en un ratito, para que vean cuánta gente ya se enteró, cuánta gente está de acuerdo y cuánta gente se calcula que puede ir a votar de acuerdo con esta encuesta. Por otro lado, Presidenta, pues precisamente en ese sentido, ¿qué podría decirle, qué mensaje le daría al pueblo de México derivado de que en esta última semana también se han ampliado las fake news acerca de la elección del Poder Judicial, estos llamados al boicoteo o incluso pues el miedo que pueda generarle a la gente pues las acciones de la CENTE de boicotear esta elección? Miren, es importante también que se sepa, son 10%, 9% de las escuelas que están en paro. El estado que más escuelas en paro tiene es Oaxaca. Y el gobernador ha estado también ayudando a generar las condiciones de diálogo con Oaxaca. Ahora, el diálogo con la coordinadora en Oaxaca, a ver, es importante para quienes nos escuchan. La representación sindical de los maestros de México es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE surgió hace años buscando la democratización del sindicato para que no se decidiera prácticamente desde el gobierno quiénes eran los dirigentes de las secciones sindicales. Entonces, el principal argumento de la CENTE cuando surge y que fue apoyado por muchos de nosotros es que hubiera democracia sindical. Entonces, ahora hay un esquema distinto de elección. La coordinadora, como tal, tiene la dirigencia de algunas de las secciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y en otras, pues, tiene presencia. Es una organización de las maestras y los maestros. Reconocida y particularmente tienen las secciones en algunos de los estados. En el caso de Oaxaca, Mario ha estado con los maestros de Oaxaca de la sección 22 muchísimas veces. En Oaxaca. Ellos tienen una demanda muy justa para los niños y las niñas de que se diera uniformes escolares a todos los niños y niñas de Oaxaca. Se cumplió esa demanda. La escuela nuestra está en Oaxaca. Y algunas otras demandas de la propia coordinadora de la sección 22. Tienen derecho a manifestarse, tienen derecho. Este es un país libre. Lo que decimos es, frente a las demandas de la manifestación, estamos abiertos al diálogo, pero hay temas que el presupuesto público no puede cumplir. Y los argumentos de dónde puede salir el recurso, pues son argumentos que estamos dando, los contraargumentos de que esas posiciones, pues en realidad no tienen tanto fundamento. Entonces, lo que pedimos es manifestación pacífica, que no se afecte a la gente en la Ciudad de México principalmente, y que nos expliquen qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial con las demandas del Magisterio Nacional.
Por último, Presidenta, y cambiando un poco de tema, en el ámbito de las becas a los estudiantes de preparatoria, bueno, ya está próximo a concluir el ciclo escolar, este año escolar. Algunos, como CCH, ya terminaron su periodo. Sin embargo, quienes acaban de entrar, quienes cumplieron su primer año, no han recibido un solo… Ya lo están recibiendo. Ya lo están ¿Quieres recibiendo. comentarlo? Sí. Sí. Muchas gracias. Asambleas ahora para informar. Sí, Muchas no, gracias, ya presidente. estamos completos. De hecho, el lunes pasado estuvo aquí Julio León dando el reporte, porque ahora sí que ya acabamos la distribución de las becas, incluyendo los estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar de agosto. Se inscribieron a partir de enero, febrero, y se hicieron asambleas para entregarlos. Las entregamos después de la entrega de la beca Rita Cetina, que fue poco más de 3 millones. Entonces ahora sí te podemos decir, todos los estudiantes de preparatoria en pública ya tienen su beca Benito Juárez. Y si hay por ahí alguno que se quedó fuera, hay que ir a la página de la Secretaría de Educación y de inmediato se le inscribe. Pero estamos completos. Es ahora en junio cae el depósito. Sí, los depósitos caen en los meses pares. Reportaba Julio la semana pasada que para junio, Presidenta, el total de depósito de las becas van a ser de más de 25,000 millones de pesos, porque ya estamos completos en todos los niveles. Gracias. Adelante. Ahora vamos para acá. Buenos días, Presidenta. Yulia Vanilla, del periódico La Razón. Primero, una precisión sobre las cifras que nos compartía el secretario, si puede comentarnos en números cuántos alumnos están siendo afectados por el cierre de estas casi 20,000 escuelas afectadas por el paro de la CENTE, por favor. Alrededor de 1,200,000 alumnos. De 20 millones que pusimos ahí, que hay en educación básica. Okay. Poco más de 20 millones. Y en el tenor de que ayer incluso la Secretaría de Gobernación hacía un llamado justamente a que no se afecte a estos alumnos, justamente porque ya viene el cierre del ciclo escolar, saber si están ustedes como Secretaría de Educación preparándose para, pues, cómo se va a apoyar a esos alumnos que están en riesgo justamente con el cierre del ciclo escolar. Bueno, justo hoy quisimos hacer el reporte y el desglose estado por estado. Ya vimos que 3 estados son los que concentran el mayor número de escuelas que no está teniendo clase, y estamos a tiempo de que se reinicie las clases para tener un buen cierre del ciclo escolar. Es decir, ¿aún no hay ninguna previsión en caso de que esto no ocurra? Pues tendríamos que trabajar con ellos, principalmente con Oaxaca, para que no perdieran el ciclo escolar, pero estamos seguros de que se va a actuar con responsabilidad y no se va a afectar a estos niños y estas niñas. Ya es una demanda de los padres y madres de familia. Okay. Que terminen bien su ciclo. Okay. Se lo merecen. Y bueno, ahorita ustedes ya exponen las razones por las cuales, bueno, las respuestas que han dado a las diversas exigencias de la CENTE, pero preguntar si entonces esto significa que de parte del gobierno no hay aún alguna propuesta distinta, es decir, mantiene usted como presidenta pues que haya apertura al diálogo, pero es decir, ¿no hay hasta ahorita alguna respuesta distinta o propuesta que se pueda llegar ante la CENTE? Sí, hay diversas propuestas y que tienen que ver con seguir discutiendo. Hay varias propuestas sobre la mesa. El tema nada más es que pues, se reconozca que hay estas propuestas. Miren, el incremento salarial del 9% más 1% adicional en septiembre representa alrededor de 37,000 millones de pesos. Es casi lo mismo de la pensión Mujeres Bienestar. O sea, es un esfuerzo muy importante que se está haciendo. Y no nos vamos a endeudar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros nos apretamos adentro del gobierno para poderle dar un aumento salarial justo a los maestros y maestras. ¿Cómo están sus jubilaciones? Bueno, ahora con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues prácticamente se van con su salario completo. Entonces, no es menor lo que hemos estado planteando. El tema de la congelación de la edad, porque pon la tabla de edad que puso Mario. La edad de jubilación en su presentación.
La reforma del 2007 le preguntó a los que éramos trabajadores del Estado, ¿dónde te quieres quedar? ¿En el régimen anterior o en el de cuentas individuales? El 90% dijo en el régimen anterior. Entonces, los que nos quedamos en el régimen anterior, y particularmente las maestras y los maestros, se dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un artículo especial en la reforma a la ley del ISSSTE, que es el artículo 10º transitorio. Ese artículo 10º transitorio dice que para poderte jubilar por edad debes cumplir 30 años de servicio. Pero no solamente 30 años de servicio, sino tener una edad mínima. Pero la edad mínima va creciendo cada 2 años. Entonces, por ejemplo, ahora, quien se jubila en el 2025, para hombres debe cumplir 30 años de servicio y 58 años de edad. Para las mujeres, 30 años, 28 años de servicio y 56 años de edad. Pero en el 26 y el 27 va a subir. Va a ser 30 años de servicio, 59 años de edad y 57 para hombres y mujeres respectivamente. Y en el 28, 60 años de edad y 58. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Vamos a congelar que ya no aumente la edad de jubilación. 30 años de servicio y lo congelamos en 58, 30 y 28, o sea, 30 años para hombres, 28 para mujeres. Y la edad mínima, 58 años y 56 años. Ya no va a crecer. Eso es lo que estamos planteando y dialogando con ellos sobre este tema y muchos otros temas. Entonces, la gran mayoría de los maestros de México están de acuerdo con esto. Hay un grupo de la CENTE, porque además hay CENTE en otros lugares que no están en paro. También hay que decirlo. Entonces, hay una parte de la coordinadora que dice, pues no, derogación de la ley del ISSSTE del 2007 o derogación de la ley del ISSSTE del 2007, no hay de otra. Y dicen que yo lo dije, en efecto, en un tiempo lo dije, cuando estábamos en contra de esto, pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar es incluso mejor en el monto de las pensiones. Entonces, lo que nosotros les decimos es, no se puede regresar a la ley del ISSSTE del 2007 porque no alcanzan los recursos. Pero seguimos dialogando para ver qué otras cosas adicionales al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el tema de la edad, podemos seguir trabajando para mejorar la pensión de los trabajadores del Estado. Okay. Pero se ha hecho bastante por parte de la Cuarta Transformación. Imagínense un maestro que ganaba 16,000 pesos, que se iba con 4,000 de pensión, ahora se va a ir con 16,000. Díganme si no es un avance sustantivo. Y el Fondo de Pensiones para el Bienestar pues asume una parte solidaria. ¿Quién pone ese complemento? Pues recursos diversos que se fueron planteando cuando se formó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, hay un esfuerzo muy, muy importante y todo esto, hay que decirlo, es a partir de la austeridad republicana del gobierno, de la Cuarta Transformación, de recursos que antes se iban a la corrupción y que hoy se integran a la pensión de las maestras y los maestros. Okay. Y ahorita usted expone pues el cuestionamiento justamente a la manera en la que ha procedido la CENTE. La semana pasada, además de los bloqueos, acudieron a embajadas como Alemania, Francia, Canadá, Indonesia, entre otros, a entregar un escrito, según explica la propia CENTE, de lo que han enfrentado en el país en su lucha. ¿Cómo toma usted justamente que ahora también están recurriendo a las embajadas? No conozco el escrito, no sé qué fue lo que plantearon a las embajadas. Lo que ustedes pueden ver, pues es que hay libertad y no hay represión. No hay represión. Lo que pedimos, pues imagínense, nosotros somos los que estamos diciendo, siéntense en la mesa a dialogar. Ahí está la mesa para dialogar. Pero esta pues forma antidemocrática, digamos,
pues nosotros no estamos de acuerdo. Y tenemos, así como ellos tienen el derecho a decir que no están de acuerdo, nosotros también. Y lo que pedimos, pues es que se establezca sobre reglas el diálogo. Y está abierto. Ahí están en la Secretaría de Gobernación. Cuando establezca la CENTE o el grupo de maestros y maestras que está hoy en el Zócalo, para poderse sentar a dialogar. Pero ¿cómo es que no se quieren sentar a dialogar? Okay. Pasando a otro tema, Presidenta, este fin de semana el gobernador